10 de febrero de 2023, 9 de la mañana. Estaba viendo la televisión que toda España estaba bajo cero y nosotros estamos teniendo un adelanto de la primavera que es una pena desperdiciar. Por eso voy a hacer una ruta que la tengo en mente desde hace algún tiempo y hoy la voy a realizar. A ver si puedo, porque creo que no va a ser fácil. Bueno, arrancamos, nos vemos en unas horas. ...250 kilómetros después. Estamos llegando al inicio de la ruta. Esto es Meira. Está a unos 40 kilómetros al norte de Lugo capital. Pero antes de llegar aquí, fui a visitar el mini aeropuerto de As Rozas. Este es el aeródromo de As Rozas. Este pequeño aeropuerto fue construido por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial para dar servicio a unas antenas de radiofonía que tenían por aquí. Y después de la contienda fue el aeropuerto oficial de Galicia, hasta que se construyó de Lavacolla en Santiago. Ahora es un aeródromo lúdico, pues para aprender a pilotar y tal. Y es un centro de investigación de drones, de aparatos aerotaxis no tripulados, bueno, tecnología punta de que hay aquí, Volvemos a Meira. Y aquí cerca vamos a comenzar la ruta. Vamos a ir antes de nada a ver el nacimiento del río Miño, que es un sitio muy curioso. Cuando yo era pequeño se estudiaban las cosas con música. Así aprendíamos pues la tabla de multiplicar, de las provincias, de las capitales. Y una de las cosas que se aprendía eran los ríos. Y recuerdo que el río Miño decía así: el río Miño nace en Fuente Miña, provincia de Lugo, pasa por Lugo, Orense y Tui y desemboca en la Guardia entre España y Portugal. Bueno, pues no era mal método esto, porque gracias a esto, bueno, se memorizan muchas cosas. De hecho, esto lo aprendí hace casi 60 años. Mirad qué iglesia más bonita hay aquí. Esto lo aprendí hace casi 60 años y no lo he olvidado. Bueno, pues todo sigue igual. Igual que el Sonsonete excepto que ya no nace en Fuentemiña, Fonmiñá como se llama ahora. Y es que el nacimiento de un río es algo difícil de definir. En la laguna de Fuentemiña pues se descubrió que estaba amamantada por un arroyo subterráneo, que es donde vamos a ir ahora, que es un sitio muy muy especial. Yo lo descubrí hace poco, hace 4 o 5 años, no conocía este sitio, ni conocía el nuevo nacimiento del río Miño. Seguía con la creencia de que nacía en el ayuntamiento de Apastoriza, y no, nace aquí en Meira. Y vais a ver qué sitio más rocambolesco, y nunca mejor dicho. Bueno, estamos llegando, es el Pedregal de Irimia lo que os voy a enseñar. Aquí es el nacimiento del río Miño, ahora lo vamos a ver con más detalle. Bueno, pues parece ser que esto fue hace 20.000 años un glaciar, y este glaciar formó una morrena y la morrena arrastró todas estas piedras por aquí abajo. Y allí arriba, a 700 metros, pues nace el arroyo este que da luz al Miño. Se convierte en un arroyo sumergido y brota en Fuentemiña. Y como todo lo que no nace no crece, si ponemos aquí unas piedras dejamos a toda Galicia sin agua.
Bueno, vamos que os voy a explicar la ruta que tengo previsto hacer. Y es desde el nacimiento del río Miño hasta su defunción, allá en La Guardia. Para ello he marcado todo el trayecto, fue en el ordenador, en Google Earth, Google Maps y algún programa de estos. Y lo he marcado todo lo más cercano posible al cauce del río, mayoritariamente off-road. Aquí tenéis el recorrido que hice con la moto, que es todo bastante sinuoso, y ahora vais a ver el río Miño por donde transcurre. El trazado azul es el río Miño y prácticamente coinciden el recorrido de la moto con el río, exceptuando aquí algunos sitios, pero es que es normal, estos son desfiladeros por los que no se puede circular la moto. Pero bueno, está muy ceñido. Vale, venga, seguimos. No sé si lo conseguiré porque, bueno, una cosa es lo que se ve en los mapas y después otra es la realidad. Si sale mal, pues nada, ahí queda en un intento fallido. Si sale bien, os pongo el track aquí abajo en la casilla de descripción para que lo hagáis cuando queráis. El río es muy sinuoso, el terreno muy montañoso, o sea que de viaje va a ser muy escabroso. Mira que bien rima todo. No puedo meterme en muchas complicaciones, primero porque voy solo y segundo, como veis, he puesto la cúpula alta y esta cúpula está muy bien en carretera, pero es que en monte es incomodísima porque, bueno, en pista sí, pero como coja una triadera o un fregado complicado, ahí debajo me distorsiona la imagen y yo quiero ver dónde pisa la rueda. El río tiene 315 kilómetros y la ruta que me salió fue de 340. No, perdón, 360. Rivalidad entre pueblos, ¿ves? Aquí tampoco quieren renegar al nacimiento del Miño. Vamos a ver este segundo nacimiento. Y esta es la laguna de Fontmiñá, del ayuntamiento de A Pastoriza. Y aquí ellos consideran que nace el Miño y otra gente considera que nace allá arriba en el Petregal de Irimia. A mí me gusta más el nacimiento de allá arriba, es más poético, ¿verdad? Te parece una ciénaga así un poquito fea, aunque el entorno lo tienen muy bien cuidado, ¿eh? El río y a ver dónde empezamos a coger un poco de tierra, pero bueno, está siendo bonito, con bastante olor a bosta. Bosta no sé si es palabra castellana o gallega, yo creo que es gallega. Bosta es la caca de vaca. Ya va cogiendo volumen el río, mirad qué bonito está ahí, ese molino ahí, qué bonito está. Es un paisaje diferente. Fijaos que llanuras más grandes y casas muy aisladas. Por ir hablando me pasé. Por eso esta tierra se llama Terra Chá, Terra Llana. Es una Galicia ganadera, no sé. A mí no me gustaría vivir aquí, de verdad, no sería capaz. Pero bueno, tiene su encanto, Hay una cosa que no me gusta, Por casi todas las casas que paso hay un perro encadenado. Yo espero que pronto prohíban estas cosas. No hay derecho que un animal desde que nace hasta que muere esté encadenado a un bidón con B, no con V. Eso es lo que quisiera el perro, un bidón con V. Es que no se ve una montaña, todo muy llano. Si no fuera por la hierba diría que estoy en Marruecos. Tengo que ir con cuidado porque apenas tengo goma en las ruedas, tiene menos goma que la cuadriga de Ben-Hur. Me he pegado un par de sustos ahí atrás, se me fue un poquito la rueda delantera además. Normal que voy despacio. Bueno, me está gustando lo que estoy haciendo. Ahora sí, hay que buscar alojamiento porque empiezo a tener frío y eso no es bueno para el cuerpo. Segundo día. Hoy dormimos aquí en Lugo, son casi las 10 de la mañana, el sol no ha salido y la temperatura es de -3 grados.
Bueno, vamos a dar una vuelta por las murallas y seguimos por el curso del río. A ver si se ve algo de las murallas, porque con esta niebla igual las quitaron. Fijaos en este espejo, está congelado. Y este está limpio, y durmieron en el mismo sitio, no lo entiendo. Y acaba de bajar a -4, estupendo. Bueno, aquí a la izquierda la romana, la muralla, aquí a la izquierda la muralla romana. Joder, hace tanto frío que no me salen ni las palabras. Os voy a enseñar un mural, un graffiti que ganó un premio, no sé si el mejor de España o de Europa o del mundo, no sé. Bueno, es de un artista local, se llama Diego As. AS son las siglas de sus iniciales, de sus apellidos, pero no me acuerdo. Mirad qué bonito, ¿eh? Ahí Julio César. Es impresionante, qué realismo. Pues el track me manda por el puente romano. No sé si se puede cruzar. Voy a preguntarle aquí a este señor. Hola, buenas. Mire, ¿se puede cruzar el puente? Nada, ni caso. No me extraña que quieran tan mal a los romanos. Bueno, vamos a intentarlo, venga. Llevo 2 puños de calefacción a tope y no caliento las manos, sobre todo la punta de los dedos. El resto del cuerpo lo llevo bien, pero los dedos de las manos estoy pasando mal, ¿eh? Ay, creo que me voy a meter en una cafetería y esperar a que suba la temperatura. Ahora estamos a -2, bueno, subió un par de grados, subió, pero nada, sigue haciendo frío. Es que aparte traigo los guantes de verano. Me despisté y no traje los otros. El paisaje es tenebroso, con esta niebla. De un momento a otro sale la Santa Compaña, aunque con este frío no creo que salga. ¡Ay! Estoy temblando. La punta de la nariz también la llevo colorada. Y es que si bajo la visera se me empañan las gafas. Mirad qué postal navideña. Ayer os comenté lo incómodo que era esta pantalla para pistas de tierra, porque no se ve bien. Pues hoy es peor, porque hoy está congelada. Hoy sí que no se ve nada a través de ella. Es como si llevaras ahí un tablero. Objetivo primerizo: buscar una cafetería, un bar o lo que sea que tenga una chimenea y encerrarme allí dentro del bar, no de la chimenea, Más a la vera del Miño no se puede ir, porque mira, está ahí al lado. Bueno, seguimos, venga. Este vídeo se lo quiero dedicar a mi amigo Juanra, un compañero de fatigas de moto, de Tui, que bueno, le falló ahí el carburador que bombea sangre y le dio un buen susto. Pues nada, que se recupere pronto, venga.
Y ese pueblo que tenéis ahí enfrente, eso es Portomarín, el nuevo Portomarín. Porque, vamos a ver, esta agua tan estancada que está aquí, a mi derecha, esto es el río Miño, y esto es el embalse de Bedesar. El embalse de Bedesar, después pasaremos por él, y esta es la cola del embalse de Bedesar. Y el antiguo pueblo de Portomarín está aquí abajo sumergido. Cuando baja mucho el nivel, pues aún se puede visitar. Lo único que se ha rescatado es aquella iglesia que está allá arriba, que es una iglesia muy, muy bonita. Parece mentira que ahí abajo haya un pueblo, ¿verdad? Pues lo hay. Y esta es la famosa iglesia de Portomarín. Es muy poco gallega, ¿verdad? Ahí se sella la compostelana. Los que estén caminando, claro. A mí no me sellan nada. Y vamos a aparcar delante del ayuntamiento para que nos la vigile la moto del alcalde y vamos a tomar algo. Mucha cafetería y mucho restaurante y estaba todo cerrado. Encontré un bar abierto y me estuvo contando la señora que es un pueblo muy pequeño, que solo viven 400 personas y que viven prácticamente los peregrinos, y la temporada de los peregrinos es desde Semana Santa a noviembre. Son 7 meses intensos y después los otros meses que no hay nadie. Mirad qué bonito este puente, parece de la película de los puentes de Madison. Y esos que van ahí me parece que son Clint Eastwood y Meryl Streep. Mima. Complicadillo. Estaba diciendo que era todo muy fácil. Bueno, pues ya tenemos zonas picantes. Una cosa tengo claramente, y es que si vuelvo a hacer una ruta con algo de off-road, no traigo esta cúpula, Esto solo para carretera 100%. Hubo ahí una subida fuerte con piedras sueltas y grietas, y yo di gas pero sin saber por dónde iba. Fue la inteligencia artificial de la moto la que me guió, porque yo no veía nada. Esta cúpula por aquí, a través de ella no se ve nada. Y digas porque si corto me quedo. O sea que el mérito fue de la moto, no mío, Muy bonita, pero poco efectiva en el monte. En carretera va bien, que coste. ¿Veis este árbol de hojas amarillas? Aquí en Galicia llamamos la mimosa. No sé si en el resto de España se llama mimosa. Cuando están así amarillas es señal de que viene la primavera. The spring is coming. En el vídeo no lo vais a notar, pero hay un olor aquí que yo no sería capaz de vivir. Es fuerte, o te habitúas, no lo sé. Hay una Galicia moderna y hay una Galicia menos moderna, que es esta. Por la mañana estábamos a -4 cuando salí de Lugo y ahora estoy a +15. O sea, 19... Uy, qué susto me dio ese perro. 19 grados de diferencia.
pocas horas y en pocos kilómetros. Mirad aquí en mitad de la nada una piscifactoría. Hola, ¿eso que son truchas? Son truchas, son grandes, ¿no? A la parte de allá las hay de 7 o 8 kilos. Estoy descubriendo sitios maravillosos. Como dije más de una vez, Galicia es inacabable e inabarcable y sorprendente y bonita. Ahí tenéis la presa del embalse de Bedesar. Este es el embalse más grande que hay en Galicia. El agua embalsada llega allá a Puerto Marín, o sea, 50 kilómetros para arriba tiene de agua retenida. Fue construido en los años 60 y bueno, es el más grande en superficie, en caudal de agua y en energía eléctrica que produce. Y es de los más grandes de España. En el río Miño hay 5 embalses. Este es el primero, Bedesar, después viene Peares, después viene Belle, Castelo de Miño y Frieira. Me parece que son los 5 que hay. Mirad qué aliviadero más ancho. Tienen que acabar muy lejos de la presa, porque si no van haciendo un socavón por donde cae el agua y corre peligro de que se hunda la presa. Eso pasó en la presa de Ricoballo, allá en Zamora. Hace un par de meses estaba casi vacío y ahora está casi lleno. O lleno, porque mira, hasta el límite. Esta pared casi vertical tiene 137 metros de altura. Nada, tengo que dar la vuelta como sea. Ahí hay una bajada que esto... imposible. Aquí no hay quien te eche una mano. Hay mosquitos. Por aquí aún me atrevo, pero es que allí abajo ya, aquello ya... Joder, vaya pura hora. Menos mal que no bajé este tramo, si no ahora para subirlo iba a ser bueno. Me dio por parar y ver. Con estas motos no se puede uno meter así a ciegas. Bueno, pero el problema es dar la vuelta, que es bastante problema. Si no cabe la moto ahí, ¿cómo hago? Con mucho apuro le he dado la vuelta. Yo apago la cámara cuando estoy así en unas situaciones críticas porque no me gusta que me vean caer y no me gusta sufrir y hacer el ridículo aquí. Pero joder, me ha costado, He tenido que meter la rueda delantera hasta aquel árbol, después bajarla por aquí, hacer maniobras, bueno, 10 minutos aquí moviendo 1 centímetro hacia adelante, 13 hacia detrás. Bueno, vamos a salir de aquí ya. Estoy agobiado, estoy sudando. Fue una situación angustiosa. Necesito beber. Bueno, vamos, seguimos ruta, venga. Ese tramo lo voy a eliminar del track, No quiero que la gente sufra como sufrí yo. Que tengo piernas largas, si no, no sé cómo haría, Hubo un momento que quedé así en balancín porque no tocaba el suelo con ninguna pierna. Estamos yendo ahora por una ruta para ver un mirador que se ve un meandro
que se llama el meandro de Cabo do Mundo. Vaya, esta atalaya sí que no la conocía. Y este es el embalse de Os Peares. Es el segundo en importancia y en energía eléctrica del río Miño. Allí hay un embarcadero, aquí está la presa, la autovía que va a Monforte, y hacia allá vamos, hacia el pueblo de Os Peares. Este es el pueblo de Os Peares y tiene de peculiar, bueno, aparte de que nació aquí Núñez Feijóo, tiene de particular que es un pueblo dividido. La mitad norte, digamos, es de la provincia de Lugo y la otra mitad es de la provincia de Orense. Y es que aquí se junta el río Miño y el río Sil. Aquí es donde confluyen los dos ríos. El río Sil, que curiosamente es más grande que el Miño, es el que tendría que tener el nombre, la fama, porque es más largo y más caudaloso. Ya sabéis lo que dice el dicho, ¿no? El Sil lleva el agua y el Miño la fama. Después de Los Peares cogemos este camino de tierra y, como veis, pegadito al Miño. Ahí vamos juntitos. Hay agua por todos los lados. Operación abortada. Joder, mira que anduve kilómetros por este camino, ¿eh? Y ahora deshacer todo andado. Porque por aquí se viene bien, pero aquí coge profundidad. Y aquí, que es por donde podía pasar, hay un tronco. Y ahí cubre bastante. Y aparte el fondo es de barro. No me meto yo por ahí ni loco. Y menos solo. Si viniera con alguien, menos mal. No. Problemas los justos. Pero bueno, la ruta va a quedar por aquí. Y de noche nos atrapa en Ourense. A mi derecha, el puente romano, que tiene la característica de que es el puente romano con el mayor arco de luz. El arco central es el mayor arco que hicieron los romanos. O por lo menos que se mantiene en pie, vamos. Y este otro puente es el puente del Milenio, otro estilo, otra época, pero también curioso. También es una buena grapa amarrando aquí el río. Y en este punto del río sale agua caliente. El Miño emana agua caliente y por eso hay termas, hay muchas termas aquí en Orense. Tercer día. A lo largo de la ruta te puedes ir encontrando riachuelos como este, espectaculares, rincones mágicos de esta Galicia tan nuestra. Estamos en Arbo y ahora vamos a bajar a la playa fluvial. Después tenemos que volver a subir porque este tramo no tiene salida. Bueno, esta es la playa fluvial de Arbo. Los últimos 70 kilómetros del río son fronterizos entre España y Portugal. Aquello es Portugal y esto es España. Mira qué fácil es cruzar. Bueno, y os venía aquí a enseñar lo que son esos muros. Esos son los que llaman las pesqueiras. Las pesqueiras son una especie de embudos. La lamprea sube a desovar allá arriba, y después, una vez desobado, baja, y al bajar se mete por esos embudos, ahí se ponen unas redes y ahí quedan presas. Y bueno, quien le gusta la lamprea, pues eso, manjar. A mí, la verdad, ya solo ver el aspecto ya no me atrae. Aquí el río está un poco encauzado y coge unos rápidos. De hecho, un poquito más arriba se practica rafting.
volvemos a cruzar el Miño. Volvemos a España. Eso de ahí enfrente es Salvaterra do Miño. Acercándonos a Tui por la orilla del Miño. Bueno, estamos llegando al final del río. Aquí ya tiene su cauce máximo y unos kilómetros más adelante ya acaba. Aquí, dependiendo de las mareas, el agua es dulce o salada. El agua salada llega a entrar hasta 30 kilómetros al interior, hasta la ciudad de Tui. Aquí tiene un caudal de 300 metros cúbicos por segundo. O sea, cada segundo echa 300.000 litros al mar. Vamos a subir arriba al monte de Santa Tecla y ahí vais a ver, ahí se ve la desembocadura perfectamente. Yo creo que es una de las desembocaduras más bonitas que existen.